Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, las plataformas de internet. No ha sido un día bueno para este país. Fíjense que han perdido la vida 532 personas por COVID y tenemos más de 48,000 contagios. Por favor, cuídese mucho. Emilio Lozoya permanecerá en prisión. El juez le negó continuar el proceso en este caso con reclusión domiciliaria. La UIF dice que presentará una queja por el amparo rechazado por el tercer tribunal unitario en materia penal. México y Estados Unidos establecieron el primer grupo de trabajo sobre tráfico de armas en la cumbre de la Alianza del Pacífico, formada por Colombia, Perú, México y Chile. México queda al frente de esta organización. Singapur se adhiere como primer estado asociado y bueno, pues estamos pendientes del asunto. La economía mexicana muestra señales de recesión. Estamos, bueno, en este caso de desaceleración. Primero, pasamos de 3.2 al 2.2. Bueno, pues esto lo dio a conocer el día de hoy el jefe de economistas del BBVA. En este caso es Carlos Serrano. El pleno del IFT decidió no conceder autorización a América Móvil para que esta empresa pueda ofrecer servicio TV de paga. El presidente de la República dice que él va a apoyar la venta de Banamex, que no se ponga absolutamente ninguna traba. Pone dos condiciones: que paguen impuestos y que el patrimonio cultural se quede en México. La Suprema Corte admite a trámite la acción de inconstitucionalidad contra la ley de hidrocarburos presentada por el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Dante Delgado renuncia a la presidencia de la Comisión Especial para investigar abusos en Veracruz. Acusó que los legisladores de Morena han obstaculizado los trabajos. El INE deja de contar las firmas ciudadanas para la revocación de mandato. En un instante platicaremos con uno de los consejeros. Quiero decirle que, como detalle anecdótico, pues hay varios muertos. 18,000 muertos han contado hasta ahora. Se ve que eran muertos con una enorme cultura política y conciencia ciudadana. Querían participar en la revocación de mandato. Espero que no se impugne esto y digan, es que los muertos hay que garantizar que también ellos voten. Bueno, a lo mejor no es tan mala idea para algunos, lo dejo ahí. El presidente volvió a defender a Pedro Salmerón y dijo que él no va a reconsiderar su propuesta para que sea embajador de Panamá, a pesar de que es señalado por acoso sexual por distintas versiones. El presidente en este caso dice que no hay que hacer juicios sumarios ni politiquería. Eso lo dijo respecto al caso Bonilla. Ojalá fuese efectivamente un comportamiento ya canónico por parte del jefe del Estado, sin juicios sumarios y sin tratar de sacar ventaja política de ciertos casos. Senadores del PAN advirtieron que votarán en contra del nombramiento de Salmerón. Interesante que todo se haya concentrado en Salmerón, ¿no? El resto de los nombramientos parece que pasará sin problemas. Atalo Machado Yepes, designado fiscal especial para la investigación de los homicidios de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Le comento en más información que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum enviará la iniciativa para que sus programas adquieran rango constitucional. Me permite que hagamos una breve pausa. Regresamos. Comentaba pues de lo que el presidente dijo el día de hoy sobre Salmerón. Estoy sorprendido que los senadores hayan centrado su crítica, bueno, que la opinión pública en general haya centrado su crítica sobre el caso Salmerón. El resto de los embajadores no ha sido impugnado en términos generales, ¿no? Aquí hay pues estas acusaciones y claramente pues la forma en que el jefe del Estado hoy se expresó en la mañanera permite ver ciertos rasgos psicológicos y políticos del presidente de la República que creo que están absolutamente a la luz de quien lo quiera observar. En los últimos 2 días lo ha planteado así. A ver, que el presidente es un jefe exigente, ya lo vio Jiménez Pons. Le dio una repasada, el día de ayer le presentaba el audio, que si no tenían compromiso, bueno, a pesar de todo lo mandó como subsecretario, pero que es un jefe exigente, Jiménez Pons podría atestiguarlo. Que es un jefe absorbente, pues yo creo que todos sus ministros lo podrían acreditar, ¿no? Tiene a Marcelo Ebrard ahí desde las 5 de la mañana y no importa que tenga que ir a Colombia, Argentina, mañana va a ir, por cierto, a Honduras, tema del que me voy a ocupar en un momento más, porque bueno, pues ya se dan cita, ahí está el rey de España, está Cristina Kirchner, es la gran cita ahora, es Honduras. Bueno, pues le dice, de todas maneras, después de que haces todo eso, te quiero aquí a las 5 de la mañana y participas en las reuniones y después me oyes completamente
ratito la mañanera. Yo supongo que debe ser muy productivo para él y para el resto de los secretarios, ¿no? Me imagino el de Defensa, el de Marina, tener que oír la mañanera completa, y bueno, pues es absorbente, pero supongo que quien mejor lo puede atestiguar es la jefa de gobierno, ¿no? Claudia Sheinbaum, a la que obliga casi a una conformidad mimética, ¿no? Le dice cualquier cosa que diga el presidente, ella, que es una mujer inteligente y supongo con un amplio criterio propio, pues en los últimos tiempos tiene que decir lo que diga el presidente. Con lo cual, pues sí, esa conformidad casi mimética, al final dirá, oiga, pues, ¿qué le gusta? ¿Qué postre le gusta? Pues el que le gusta al presidente, lo cual, pues, ciertamente no debe ser cómodo, pero bueno, cuando tienes un jefe así exigente o absorbente, pues parte de tu vida es así, pero también es un presidente que defiende, ¿eh? Mire cómo defendió a Bonilla, mire cómo defendió a Salmerón, mire cómo defendió a Salgado, a pesar de las denuncias, y decía el caso de la secretaria de Educación, a pesar de denunciada, investigada y sentenciada, el presidente la defiende. Así es que sus colaboradores saben que es exigente, que es absorbente, pero también que es absolutamente leal cuando están en los peores momentos y sale a auxiliarlos. Dejo ahí ese tema y voy ahora con el consejero Ruiz. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido. Buenas noches, Leonardo. Me da gusto saludarte. El gusto es todo mío. Consejero, cuéntele al auditorio que nos escuche y ve en todo el país cómo van los números, la compulsa de firmas para la consulta de revocación del mandato. Sí, con gusto, Leonardo. Habría que mencionar que hoy en Consejo General conocimos un informe preliminar que puso a nuestra consideración la Comisión del Registro Federal de Electores, donde ya se da cuenta que ya se logró la meta, números redondos, 2.7 millones de firmas y por lo menos 17 entidades federativas aportando el 3% de la lista nominal cada una. Y el próximo 31 de enero vamos a estar conociendo ya el informe oficial definitivo que debe presentar el secretario ejecutivo al Consejo General de que se cumplieron esos números, esas metas, para estar emitiendo la convocatoria de la jornada de revocación de mandato el próximo 4 de febrero. Sí. Oiga, hay un umbral a partir del cual se activa la consulta. He oído este debate sobre si se debe o no agotar todas las firmas que se plantearon, independientemente de que se haya satisfecho el umbral. Consejero. Bueno, la ley pide 3% de la lista nominal del país, equivale eso a 2.7 millones de firmas. Sí se cumplieron, de hecho ahorita el tema que tuvimos en la tarde en el Consejo General es que todavía quedan alrededor de 1,000 cajas con firmas, se calcula que son como 7 millones de firmas. Y si ¿tiene sentido revisarlas? No, la conclusión es que no lo haremos, sobre todo en un contexto de falta de recursos económicos. El porcentaje de inconsistencias que han tenido en este proceso es muy diferente al de, por ejemplo, lo de los, en fin, en otros momentos, registros de candidatos independientes, etcétera. Es decir, ¿cómo está respecto a otros procesos las inconsistencias que han encontrado, incluyendo muertos, personas en prisión o duplicidades? Consejero. Bueno, necesitaríamos ver el informe del próximo 31 de enero, Leonardo. En términos generales sí es un número considerable de inconsistencias, pero habría que ver la posibilidad ya más adelante de hacer esa comparativa. Yo diría con las y los aspirantes independientes a la presidencia de la República, porque por número también tendrían que presentar muchas firmas y habría que comparar cuando han sido en abundancia la presentación de estas. Hay varios miles de muertos. Espero que no los priven de su derecho constitucional, consejero. Bueno, sí, es un tema delicado y obviamente vamos a investigar como Instituto Nacional Electoral la utilización indebida de datos del Registro Federal de Electores. Eso es un hecho que se investiga. Oiga, sobre el ejercicio general de revocación de mandato, entiendo que están esperando todavía que Hacienda les diga hasta dónde les puede ampliar, si es que lo hace, el techo del presupuesto, ¿no?
Sí, que bien, lo dices muy bien, Leonardo, eso lo estaríamos esperando hasta el 31 de enero. Ya después no nos sirve ninguna respuesta, ni siquiera meses después el recurso económico, porque nosotros tenemos que comenzar la operación en campo. Prácticamente el 5 de febrero se comienzan a firmar los contratos de las miles de personas que deben de trabajar con nosotros temporalmente para ir a buscar a las y los funcionarios sorteados y salir a campo el próximo 9 de febrero. Entonces, por esa razón le dijimos a Hacienda que hasta el 31 de enero podríamos esperar. Ya. Oiga, y cuando dicen que por qué gasta tanto dinero el INE, pues lo gasta entre otras cosas en estos procesos de compulsa de firmas, y bueno, pues que creo que es todo un proceso administrativo complejo. ¿Está contemplado, bueno, supongo que también dependerá del presupuesto que les den, consejero, el que necesariamente haya el día de la jornada de la consulta un conteo rápido? Sí, va a haber conteo rápido, ese monto no es muy significativo de lo que cuesta hacerlo. No tenemos la hora en la cual podemos dar a conocer los resultados del conteo rápido del domingo 10 de abril, pero seguramente será a muy buena hora y ese mismo día comenzarán los cómputos, de tal modo que el lunes queremos ya haber concluido dichos cómputos. ¿Cuál es el plazo finalmente, le pregunto, consejero, salvo que por supuesto usted quiera agregar algo más? ¿Cuál es el plazo que tienen para recibir la redacción final de la pregunta que le harán a los ciudadanos? Esto depende de la Suprema Corte de Justicia. Es una muy buena pregunta, Leonardo. Nosotros podemos esperar hasta el 18 de febrero, porque ya ese día, a más tardar, tendríamos que mandar a imprimir las millones de papeletas. Entonces, podemos esperar a la Suprema Corte también hasta el 18 de febrero. Bueno, pues todos los pendientes de Hacienda y de la Suprema Corte, consejero, muy agradecido por la conversación. Con mucho gusto, saludos. Gracias, el consejero Ruiz, consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, hoy platicando con usted. Y bueno, pues seguimos nosotros con la información. Saludo a mi compañera Andrea Meraz. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor. Pues con gusto de saludarlo después de unos días de incapacidad por el contagio del COVID. Pero pues hoy te informo que la Secretaría ya estás de mejor. Salud ya ha estado muy bien, gracias a Dios. Y pues hoy la Secretaría de Salud reporta 48.627 nuevos contagios de esta enfermedad COVID-19, 532 fallecidos para un acumulado de 304.308. El número de personas contagiadas son 278.889. La Ciudad de México reporta 62.876. El Estado de México 20.764 y Nuevo León 14.068. La ocupación hospitalaria está al 65% de reducción respecto al pico máximo de enero de 2021, pero pues no hay que cantar buenas noticias, doctor, porque sigue el incremento de la ocupación hospitalaria. En camas generales sube un punto porcentual al 45% y en camas con ventilador al 28%. Hoy la Organización Panamericana de la Salud pues indicó que es demasiado pronto saber si el fin de la pandemia de COVID-19 está cerca, a pesar del crecimiento acelerado de contagios y el avance de la vacunación. Esto fue lo que dijo Carissa Eitiel, directora de la OMS. Ninguno de nosotros tiene una bola de cristal y es demasiado temprano decir que estamos acercándonos al final de la pandemia. Sí les puedo decir que contamos con las herramientas para controlar la diseminación de SARS-CoV-2. Pues en primer lugar, vacúnense cuando sea su turno y reciban también o obtengan el refuerzo cuando su país lo recomiende. Ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró pues que esta variante de COVID Omicron contribuye al fin de la pandemia. Hoy la OMS pues en una manera de respuesta dice que es muy difícil anticipar cuándo esta infección natural y el tema de las vacunas ayuden a que la pandemia se acabe. Y respecto a la vacunación de menores de edad, la OMS recomendó a los países que ya alcanzaron el 70% de la población adulta ya vacunada, pues ya consideren la inmunización a los niños y adolescentes. Es el reporte, doctor. Gracias, Andrea, y qué alegría oírte. Gracias, doctora. Hasta luego.
Ya. Oiga, bueno, pues seguimos por supuesto con la información. Saludo ahora a otra Andrea, nuestra doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a todo tu auditorio. Pues en esta ocasión, para platicar un poquito de los acontecimientos que pues nos están inundando a todos en todas las conversaciones y es el alto número de contagios. La transmisibilidad que se veía venir con Omicron y que está sucediendo en estos momentos también no exenta ningún grupo social en nuestro país. El número de casos, la positividad, el porcentaje de positividad que estamos alcanzando a nivel nacional, pues obviamente arrasa con cifras que nos antecedieron y ¿qué contrasta? Algo que me gustaría conversar con ustedes es qué contrasta con lo que llevamos desde hace 2 años. Y es que pareciera, aunque es el mismo virus, es una nueva variante, que estamos enfrente de justamente otra pandemia que es una variante que nos agarra ya vacunados, con un porcentaje de vacunación bastante importante que alcanza a rozar el 60% y que bien tiende a ser más transmisible, pero mucho menos virulenta, que la probabilidad de que nos lleve al hospital y de que estos sea un desenlace fatal, pues es mucho menor. Lo vemos también en un porcentaje de ocupación hospitalaria que no se compara con lo que estábamos viendo en olas anteriores, si bien está subiendo, pero no sube al mismo ritmo que la transmisión de estos contagios. Ahora bien, ¿qué sucede? Porque hay un gran dilema. ¿Estaríamos enfrente a un nuevo confinamiento con este porcentaje de vacunación que tenemos, a pesar de que tenemos un alto porcentaje de positividad? ¿Estaríamos frente a ser muy estrictos con las medidas nuevamente de ser confinados, de hacer cierre de actividades económicas? Esto es un gran dilema, Leonardo, que te comparto y les comparto a todos, porque en realidad, ¿qué es lo que nos haría nuevamente volver a un confinamiento como lo hicimos hace 2 años en diferentes olas? Bueno, pues finalmente que la condición física de las personas no las agrupe en un alto riesgo. Estas personas que tengan cierto inmunocompromiso, que no puedan recibir algún esquema de vacunación, ciertamente son personas que necesitan cuidarse mucho más. Por el otro lado, que también haya espacios que no estén completamente ventilados o que se fomenten actividades en lugares que no estén ventilados. Hoy por hoy sabemos de la importancia que esto tiene y que ya no debemos de estar en estos lugares tanto tiempo independientemente de que estemos sanos, ¿no? Entonces, sí es muy importante porque hay muchas naciones que hoy por hoy abogan por nuevamente volver a confinamientos y otras que vemos, por ejemplo, en Europa, en donde ya están relajando las medidas. Entonces, tenemos que llegar a un punto donde nos tenemos que poner de acuerdo y sí necesitar de este liderazgo para que podamos tomar la mejor decisión para el bien común. En Europa todavía hay mucho resquicio sobre si se puede considerar esta variante la que nos va a sacar de la pandemia, o bien es simplemente el nido o justamente la gestación para una nueva ola de contagios. Entonces, hay que tomarlo con mucha humildad científica, hay que tener mucha humildad ante este virus, seguir teniéndola, vamos aprendiendo más cosas, sabemos más que hace 2 años, sabemos cómo tratarlo ya, sabemos que vienen medicamentos que están muy bien protegidos y amparados para su tratamiento, sin embargo, todavía no lo tenemos todo y hay que ser muy cautelosos, Leonardo, con esto, ¿no? Absolutamente. Andrea, cuídate mucho y un abrazo. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Y hoy en Nueva York hubo un debate interesantísimo sobre la situación en Afganistán. La misión de México, por supuesto, participó. Afganistán no puede ser, dijo el embajador, de la fuente refugio de terroristas. Si no llega ayuda, habrá tragedia humanitaria. Fíjese que seguí una parte del debate en la mañana. Y bueno, pues las condiciones atmosféricas, está haciendo mucho frío en aquella parte del mundo, más el deterioro general que se ha tenido, bueno, pues se puso ahí de relieve un informe muy completo
completo sobre lo que ocurrió en Afganistán, tema que hoy se abordó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, seguimos con la información. Vamos ahora a cambiar de argumento informativo. Vamos, por supuesto, a ocuparnos del tema Honduras. Honduras es un asunto fundamental porque, bueno, pues como usted sabe, hay una presidenta que asume el poder, una presidenta de inspiración izquierdista, pero tiene una crisis ahí de dos, en este caso, congresos que, bueno, pues han tenido, bueno, más que nada es un congreso dividido. Ella les había prometido a unos diputados que la presidencia del Congreso la tendrían ellos. Y después cambió de opinión, en lo cual, pues sí, ciertamente llevó a una situación políticamente explosiva. Y bueno, estamos pendientes de lo que vaya a ocurrir ahí. En un momento más nos ocupamos del tema. Tengo a Oscar Zúñiga en la línea. Oscar, adelante. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y ante la tensión que existe entre Ucrania y Rusia y de que muchos países se están preparando para sacar sus connacionales en caso de que escale un conflicto armado, México no es la excepción y la embajada de nuestro país pide a connacionales que no se sientan seguros y quieran salir de esa nación para que se anoten en la representación diplomática y sean tomados en cuenta en dado caso de tener alguna salida de emergencia. Esto fue dado a conocer por la embajada de México en Ucrania a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual ha dado a conocer que hasta el momento se tienen alrededor de 150 connacionales que han acudido a registrarse, de los cuales 14 de ellos tienen familias entre hijos y parejas, que son, por supuesto, ya de origen ucraniano, y que, bueno, pues hacen alrededor de 35 personas. La embajadora mexicana en Ucrania, Olga Beatriz García Guillén, ha dado a conocer que es probable que más personas se registren en los próximos días, agregando que hasta el momento el gobierno ucraniano no ha pedido a ningún extranjero que se retire de su territorio por cuestiones de seguridad. Sin embargo, lo que la representación diplomática está haciendo es revisar que nuestros connacionales y familias tengan todos sus papeles en orden por si es necesario salir de ese país. Leonardo, el reporte. Oye, te recomiendo y le recomiendo a nuestro auditorio que escuchen la entrevista que tuvo mi compañero Jaime Núñez con supongo que era un hombre muy joven llamado Jair, sobre precisamente un testimonio directo de Ucrania que me aclaró muy bien, ¿no?, dónde están ubicados los mexicanos y esta reunión que tú refieres. Les recomiendo que le echen un vistazo. Está, por supuesto, en nuestra página de internet. Gracias por el reporte. Y bueno, pues sigo viendo en el Twitter un montón de rebotes sobre temas que tienen que ver con, pues, la nota que hoy publicó el Universal, ¿no?, sobre, pues, esto de que si el CONACYT está mandando me mandó un anteproyecto. Espero que ese sí lo reconsideren, que está en revisión. Se indica que cuando una becaria está embarazada en parto, bueno, pues se le suspendería la beca durante ese lapso. Y dice Gabriela Siller, ella es la directora, con la jefa de economistas de Banco Base, dice: yo tuve una de mis hijas mientras estudiaba el doctorado y no tuve ningún problema. Al estar embarazado, tener hijos no limita a las mujeres. Yo creo que es una muy buena, en este caso, aclaración para la, pues, extrañísima, bueno, pues en estos tiempos lo que sale de CONACYT siempre genera polémica y no necesariamente por las buenas razones. ¿A quién se le ocurrió semejante cosa? No lo sé. Espero que sea una versión que en su momento, por supuesto, reconsideren. Y bueno, pues seguimos, por supuesto, con la información pendiente de lo que ocurre en Ucrania. Ya ha habido digamos, la formulación por parte de los Estados Unidos de un planteamiento. Ellos esperan que por la vía diplomática se baje la tensión con Rusia. Pero vamos ahora, me dicen que ya tengo a Raquel Flores. Raquel, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Fíjate que hoy el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, firmó un convenio de colaboración con las asociaciones de automovilistas, automotrices, con el fin de que se lleven a cabo de manera más fácil los emplacamientos y reemplacamientos, principalmente aquellas personas que compran un automóvil nuevo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó, pues, una vez más a los dueños de vehículos con domicilio en la capital del país que pongan las placas en la Ciudad de México, porque esto trae, pues, distintos beneficios. Así llamó a los capitalinos. Vamos a escuchar. ¿Qué ventajas tiene estar emplacado en la Ciudad de México? Número uno, seguridad. Para la Policía de la Ciudad de México, para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, si las placas son de la Ciudad de México,
se comete un delito, hay un robo de vehículo, es mucho más fácil que si están emplacados en otro estado de la República. Y es que dijo que otra de las ventajas es que a la larga poner las placas en la Ciudad de México sale más barato. Puso como ejemplo, Leonardo, un auto de 600,000 pesos que pagará en sus primeros 9 años un 30% menos de lo que se pagará en el Estado de México. Por ello llamó a que, bueno, pues estas contribuciones lleguen a la Ciudad de México también en beneficio de los capitalinos. Leonardo, el reporte. A todos los beneficios pague y después ellos lo reparten en tarjetas, ¿verdad? Bueno, lo dejo ahí. Preguntarte, ¿está proponiendo la jefa de gobierno cambiar la Constitución, esta que acaban de aprobar hace, ¿cuánto? 6 años, los legisladores de la propia capital? ¿Está proponiendo ya una reforma constitucional, va? Pues sí, fíjate que hoy envió una iniciativa, esto lo anunció desde el día de ayer, la jefa de gobierno, quien dijo que enviaría hoy una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México para que se eleve a rango constitucional 2 de los programas sociales de la capital, Mi Beca para Empezar y La Escuela es Nuestra, Mi Mejor Escuela, para que de manera permanente se otorguen los recursos a las niñas y los niños de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas, y también se dote del recurso necesario para que los planteles escolares pues estén bien tratados y que no haya pues planteles de tercer mundo. Bueno, es decir, la jefa de gobierno ha dicho que pese a que se vaya, no sé, Morena, su gobierno, llegase otro partido, otro gobernante, estos programas quedarán de forma permanente y ahora habrá que ver si el Congreso capitalino autoriza esta modificación, aunque con su mayoría pues es posible que voten por un sí, Leonardo. Sí, sí. Solo el PAN, ¿no? Se ha, digamos, posicionado en contra. Seguiremos de cerca ese tema y bueno, pues habrá que demostrar que esos programas surten efecto, aparte de repartir dinero que claramente lo dan y quienes lo reciban pues estarán encantados de recibirlo, pero si surten el efecto que la propia, en este caso, administración supone o plantea, términos de cambiar una trayectoria. Por otro lado, pues yo invito al auditorio a que revise el estado de las escuelas en la capital de la República. Entendería que es como mucho más práctico, pues invertir en infraestructura. Pero bueno, son los proyectos políticos y ahí lo dejamos. Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos con gracias Raquel, seguimos con la información y el análisis. Hoy tengo el privilegio de recibir a Carlos Heredia, miembro de Comexi. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Querido Leonardo Curcio, mucho gusto de saludarte. Oye, hay 2 temas que quería que comentaras con el auditorio. Por supuesto, el tema de Honduras. Mañana asume Xiomara Castro. Y bueno, pues me interesa mucho que nos digas tu opinión. Pero antes de ir a la pausa, que tenemos que ir en minuto y medio, preguntarte, ¿cómo evoluciona el tema del CIDE? ¿Cómo estás viendo tú las cosas, Carlos? Está muy atorado, Leonardo, porque no se mueve el CONACYT en su determinación de despojar a los órganos de decisión del CIDE de su capacidad de decidir sobre la gobernanza interna del propio centro. Es decir, está muy claro que hay un afán de controlar al CIDE desde arriba y desde afuera, que nuestra comunidad ya no pueda tomar decisiones sobre su propio futuro, y están ilegalmente pues reformando el Estatuto General, porque no llenan los requisitos las convocatorias que han hecho, ya 2, simplemente para convertirnos, te digo, en una especie de protectorado que maneja la titular de CONACYT desde su oficina. Oye, y hoy veía el proyecto de becas del que publicó el Universal. Yo espero que sobre eso den marcha atrás, porque me parece absolutamente aberrante. Pero si te parece, bueno, dejamos ese tema y después de la pausa regreso contigo y nos platicas cuál es tu perspectiva, cómo estás viendo la situación en Honduras, mi querido Carlos. Con mucho gusto, Leonardo. Volvemos. Estamos en conversación con el doctor Carlos Heredia, miembro de Comexi. Carlos, ¿cómo ves la situación en Honduras? Leonardo, la nueva presidenta Xiomara Castro, que toma posesión mañana para un periodo de 4 años, inicia su mandato en medio de una crisis institucional y casi constitucional, porque en un momento dado hubo 2 presidentes del Congreso, 2 presidentes del Poder Legislativo,
Su partido ganó ampliamente las elecciones y le daba sobradamente para elegir al presidente legislativo, pero el Partido Nacional, que es el del pacto de los corruptos, el de Juan Orlando Hernández, que anda buscando dónde se refugia, se las arregló para, pues por medio de dinero, ahí un segmento del partido de Xiomara Castro eligió como presidente del Congreso a un cómplice del presidente saliente corrupto, Juan Orlando Hernández. Parece que eso ya se resolvió, va a recuperar la mayoría en el Congreso el partido de Xiomara Castro, y entonces ya se habrá superado esa crisis institucional pasajera. Pero lo que está de fondo son 4 cosas, Leonardo, que las puedo revisar muy rápidamente. Sí. 1, ¿qué es lo que va a cambiar y qué es lo que no va a cambiar? Va a cambiar que el nuevo gobierno tendrá una política social más activa con los pobres, con los migrantes, etcétera. No va a cambiar que va a seguir exactamente el mismo modelo económico que expulsa gente masivamente y que genera distintos tipos de violencias. El modelo económico no va a cambiar. Segundo, el tema China. Honduras es uno de los muy pocos países del mundo, 14 para ser exactos, que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Taiwán hace la diplomacia monetaria de ayuda, de que te construyo un ferrocarril, un estadio, una carretera, y Beijing ha avanzado mucho en su tarea diplomática, y la presidenta Xiomara Castro ha dicho que podría Tegucigalpa, digamos, dejar a Taiwán e irse con China popular. Vamos a ver. Tercero, Estados Unidos estará presente en la toma de posesión la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el presidente Biden le encomendó: oye, tú tienes la tarea de frenar la migración centroamericana, que es mayoritariamente hondureña. La vicepresidenta va a mandar el mensaje de, bueno, con ustedes sí podemos trabajar. Nayib Bukele tienen un pleito con él, el presidente de El Salvador, y con el presidente de Guatemala. Al principio empezaron, Alejandro Yamatei, ya se han distanciado, de manera que en el norte de Centroamérica ya solo les quedó Honduras, pero creo que no va a lograr su misión la vicepresidenta, porque para frenar la migración de Honduras hace falta atacar no solo los factores económicos de expulsión, de falta de oportunidades, sino otros 3 factores. 1, la violencia muy extendida. Honduras llegó a tener las 2 ciudades más violentas en un país que no está en guerra. Pedro Sula. Exactamente, en primer lugar San Pedro Sula, y en segundo lugar el Distrito Central, Tegucigalpa. El otro factor adicional es el hecho de que hay una degradación ambiental brutal en lo que se llama el corredor seco centroamericano. Uno más es el hecho de que se había secuestrado al propio Estado hondureño, a la política hondureña en los últimos 12 años. Bueno, pues 8 de ellos estuvo en el poder este señor Juan Orlando Hernández, que no te diré que fue cómplice de los narcotraficantes. Él personalmente estuvo involucrado. El hermano, sí, ¿no? Exactamente, el Tony Hernández, que está en la cárcel, y está buscando quizá irse con su compinche Daniel Ortega a Managua, que no tiene tratado de extradición en Estados Unidos, para que no se lo lleven. Y la buena noticia, en contraste, querido Leonardo, es que por primera vez en 12 años hay un gobierno pues que ve a su propia gente, a su pueblo, en el nivel más profundo. Hay ahí una gran expectativa de que al menos formalmente cambie la política, cambie la manera de ser ciudadano en Honduras y no ser gobernado por el narcotráfico. Imagínate tú, esa es la esperanza. Claro. Sí, esa es la esperanza. Y bueno, más gobernabilidad funcional. Mucha gente se pregunta si el de Castro va a ser un gobierno que dé también menos bandazos que el que en su momento tuvo Zelaya, que tuvo ahí algunas variaciones que generaron una crisis política. Creo que es un tema importante, pero también agrego, para que me reacciones a ambos temas, si México debería
tener una mayor presencia. Decías, va Harris, Cristina Fernández desde ayer aterrizó, está el rey de España en Honduras, por México sí va Marcelo Ebrard, pero el presidente Carlos, en una de las variaciones más relevantes que le he oído de política exterior, dijo que estaba considerando este año ir a Latinoamérica, dijo primero y después a Centroamérica. La presencia de México en Honduras es capital, no sé si la presencia del presidente en este caso hubiese ayudado a Xiomara Castro, pero te pongo los dos temas sobre la mesa. Mira, empiezo por el segundo. Yo creo que por supuesto que es muy importante la presencia de México, digamos, no sé si como lo narras tú, del presidente en la toma de posesión, pero tenemos que cambiar el enfoque, ¿no? Es esto de exportarles un programa social del gobierno de México que ni siquiera está bien fundado, tiene una línea base, una metodología, objetivos, etcétera, no funciona. Cooperación quiere decir trabajar juntos, quiere decir lograr que Honduras sea un país habitable por medio de el apoyo a iniciativas que pasen por la apropiación del propio pueblo hondureño, que es lo que ellos necesitan. Y no decir desde un escritorio a 2,000 kilómetros, oye, pues ahí les va este programa. Entonces, sí, que tiene algo de colonialista, ¿no? Le vamos a enseñarles a estos salvajes cómo se organizan, ¿no? Exactamente. Y que todavía es una mayor confrontación en el caso de Guatemala, nuestro vecino geográfico inmediato, que resiente históricamente las imposiciones mexicanas contra los pequeños países al sur que los trata de mangonear con excesiva frecuencia. Sí. Y la otra pregunta, ¿me recuerdas? Oye, le digo que los mexicanos deberíamos viajar más a Centroamérica, entre otras cosas para entender lo que sienten los españoles cuando vienen a México, ¿no? Que te recuerdan de todos los agravios y tú les dices, oiga, no dispare, yo no tengo nada que ver con eso. No, la otra es si se prevé que el gobierno de Xiomara Castro no tenga los bandazos que en su momento tuvo Zelaya, ¿no? Yo creo que no los tendrá por dos razones. Primero, porque algo han aprendido. En la campaña se reflejó esto. Es decir, Xiomara fue haciendo alianzas más amplias a lo largo de la campaña. Se dio cuenta que necesitaba sustentar sus iniciativas, sus propuestas en una coalición más amplia. Y eso fue exitoso. Por eso ganó la elección. Porque volteó a ver y dijo, yo no puedo simplemente estar comprometida con una agenda mía, tengo que incorporar propuestas de otros sectores que nos ayuden a llegar y que nos ayuden a tener la gobernabilidad. Y el intento de golpe legislativo que hubo en los últimos días fue superado gracias a esas alianzas que operaron en su favor. Y el segundo factor por el que creo que no habrá los bandazos que tuvo Mel Zelaya, es que curiosamente ya se convirtió en la única aliada que tiene Estados Unidos en el norte de Centroamérica. Ella tiene la interlocución con Estados Unidos y tiene su ficha de cambio: me voy con Beijing o me quedo con Taiwán, me voy con el yuan o me quedo con el dólar. Entonces, sí, curiosamente, tiene fichas de negociación políticas y diplomáticas que la harán que ella misma tenga una postura más consistente y no de estar dando bandazos como ocurrió efectivamente en el gobierno de Mel Zelaya. Claro, pero yo destacaría, no tienes el efecto. Dime. Yo destacaría, Leonardo, que Honduras es de los países más pobres del continente, con Nicaragua y hoy Venezuela, que se empobreció brutalmente, Haití, y hay muy pocas cosas para que la gente en su vida cotidiana tenga esperanza. Les ha caído el chahuizcle demasiadas veces, inundaciones, sismos, presidentes narcos, etcétera. Hay muy pocas cosas para albergar esperanza, y la llegada de Xiomara Castro es genuinamente un motivo de alegría y de esperanza, que espero que no sean efímeras y duren más que en el caso de Mel Zelaya, su marido.
No, se merecen la esperanza, pueblo que ha sufrido mucho. Carlos, te mando un gran abrazo. Como siempre, un gran gusto conversar contigo, mi querido Leonardo Curcio. Cuídate mucho, Carlos Heredia, él es académico del CIDE y miembro de Comexi. En esa calidad nos ha acompañado el día de hoy. Bueno, pues le comento que el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, ha dado positivo, aseguró que no ha presentado síntomas. Le comento que la jefa de gobierno hoy recibió la tercera dosis de la vacuna. Dice que le hicieron esperar como 10 minutos. Pues en general quiero decirle que ha funcionado muy bien la vacuna, la vacunación. Es, por supuesto, motivo de satisfacción ver que en este país sí se pueden hacer bien las cosas. A lo mejor por eso se pone uno exigente, dice, oiga, y no habría manera de que funcionáramos así en todos los demás temas. En fin, hay una magnífica experiencia que hay que, por supuesto, tomar en cuenta. Le paso al costo un tema que creo que vale la pena también discutir de forma muy abierta. Hoy hizo público el INEGI el módulo de práctica deportiva y ejercicio físico 2021, que creo que nos retrata a todos, pues, sí, así, como radiografía. El 40% de la población en números redondos, 4 de cada 10, hace ejercicio, o sea, está activa físicamente. El 74% de la población que hizo deporte declaró como motivo pues la salud, ¿no? Esta proporción es mayor respecto a años anteriores y no es despreciable, ha subido casi 14 puntos. La población que realiza deporte o ejercicio en instalaciones privadas aumentó de 11 a 22%, porcentaje cercano al que se tenía en 2019, luego de que pues disminuyera brutalmente con la pandemia, ya que cerraron todos los gimnasios. 46% de los hombres y 33% de las mujeres fueron activas físicamente. Se tendría efectivamente pues que ver eso con esta perspectiva. Los hombres incrementaron su porcentaje en relación con el levantamiento anterior. El grupo de edad 18 a 24 años presentó la mayor proporción de población activa físicamente, 65% se mueve entre 18 y 24. El grupo de 45 a 54 tuvo el menor porcentaje, 31%. El tiempo promedio a la semana de actividades físicas tiene efectivamente entre 5 horas con 45 minutos para los varones y 5 horas 24 minutos para las mujeres. Ahí no hay mucha variación. El 60% declaró ser inactiva físicamente. De ese grupo, 71% alguna vez realizó actividad físico-deportiva, mientras que el 30% nunca ha hecho ejercicio físico. Las principales razones para no hacerlo son actividad, pues falta de tiempo, cansancio por el trabajo y problemas de salud. Bueno, sin embargo, hay que movernos y yo creo que tenemos que construir mejores ciudades para que la gente camine. Laura Cardoso, te saludo. En México, cada 12 horas se agrede a un periodista y la espiral de violencia en contra de este gremio es ascendente, y la prueba es que aún no termina el primer mes del año y ya han sido asesinados 3. El peligro crece porque desde hace más de una década se ha registrado la imposición de zonas de silencio, donde los reporteros no pueden hablar de ciertos sectores políticos, privados y particularmente criminales. Y esas zonas intocables están en los estados como Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Guerrero, Chiapas y Veracruz. Y el riesgo es que esas zonas de silencio se impongan en todo el país. Y el mensaje que se envía con los asesinatos y desapariciones de periodistas es que hay temas que simplemente no se pueden tocar. Esto es parte del diagnóstico que hace Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, quien dice que algunos factores de todo este escenario son la ausencia del Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno para prevenir la violencia y proteger a los periodistas, pero sobre todo revertir el patrón de impunidad, que es de 98%. A eso hay que sumar una particular virulencia y animosidad en contra de la prensa por parte de los poderes públicos, que se manifiestan en discursos de descalificación y estigmatización por parte de muchos altos funcionarios del Estado mexicano, no nada más lo que vemos en las conferencias matutinas y lo que vemos por otros gobernadores y presidentes municipales que pues se sienten envalentonados para seguir señalando a la prensa, descalificándola
y eso pues evidentemente coloca en un mayor estado de vulnerabilidad a las y los periodistas. Este especialista dice que los principales agresores de la prensa son los funcionarios públicos, sobre todo a nivel estatal y municipal. Dice que muchas veces se piensa que la cobertura de riesgo es la vinculada con temas de seguridad y justicia. Sin embargo, la más riesgosa es la que tiene que ver con los temas de corrupción y política, y es justamente la que está vinculada con más de la mitad de las agresiones. A eso hay que agregar que la impunidad principal es el incentivo, porque los agresores sienten que sus acciones no tendrán consecuencia, se sienten protegidos en cuanto a las acciones delictivas y violaciones de derechos humanos. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Gracias. Y bueno, quiero decirle que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dice que México se manifiesta contra una subasta, 30 piezas arqueológicas que se están poniendo efectivamente pues a subasta. Está programada para el 28 de enero en París. Y bueno, pues el argumento del gobierno mexicano es que el patrimonio pertenece a México y no se debería subastar. En otros temas, los tribunales cubanos juzgaron a 790 personas. ¿Y sabe cuál es el delito? El mismo que les quieren poner a los becarios: protestar y manifestarse. Polo Espejel, te saludo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Informar de que a 8 días de la puesta en marcha del sistema ponchallantas en el circuito exterior mexiquense, que se localiza principalmente en la caseta de cobro de las Américas en Ecatepec, hasta el momento, doctor, se han contabilizado 16 vehículos afectados por intentar evadir el pago de pues el peaje. Hay que recordar, doctor, que el primer día que se puso en marcha este sistema, que fue el 18 de enero, un tráiler que transportaba varias toneladas de cemento fue el primero en infringir esta medida con la intención de evadir el pago de 162 pesos. Lamentablemente, las 22 llantas de este tráiler fueron ponchadas, sus neumáticos, por lo cual pues tuvo que desembolsar prácticamente 100,000 pesos, doctor, por esta anomalía. El circuito exterior mexiquense dice que pese a las protestas, pues este es un lugar donde se comete el mayor número de evasión de peaje, por lo cual se va a mantener vigente, doctor. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Le salió caro en este caso el peaje y yo estoy dispuesto a pagar todos los peajes que me cobren, pero que funcionen los dichosos sistemas, ¿no? Ya cada día está peor, ¿eh? Ya te tienes que parar literalmente para que lea y dicen, bueno, pues es que no le invierten en tecnología. Como decía aquel viejo anuncio, inviértanle para que funcione mejor y no solo estén pensando en otros asuntos. Nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.